Hey, ¿qué tal amigos? Esperamos que estén bien. Em, Estoy grabando este video porque todavía no logramos hacer funcionar el YouTube Live, pero espero que ya pronto. Y si no, pues seguimos grabando. Y me metí a grabar aquí a donde tengo mi escritorio en la casa porque afuera están Marcelo y Giselle. Estaban eh, intentando platicar con unos vecinos nuevos que viven aquí a 2 casas y que se acaban de mover aquí a la colonia. Y aunque nunca los han visto, se están gritando de un patio al otro. Y ya sabemos cómo se llaman, cuántos años tienen, que su color favorito es el azul y que tienen un iPhone. Pero bueno, esperamos de nueva cuenta que estén bien. Y, y bueno, pues que estén sobrellevando bien la cuarentena. Oigan, he estado viendo, yo creo que ustedes también han de estar viendo todos los chistes y bromas que están saliendo con respecto al coronavirus. Y estaba pensando y le estaba platicando a un amigo el otro día, cómo en México, y no sé si en el resto de Latinoamérica también, pero estoy muy consciente de esto en México, normalmente nos reímos de la tragedia, o sea, cuando pasa algo malo, incluso cuando hay, por ejemplo, una gran estafa en algún funcionario público, etcétera, intentamos reírnos como una especie de liberar la tensión o de hacer algo ante la impotencia y de no poder hacer nada, pues por lo menos nos reímos. Y yo creo que parte de eso ha sido nuestra respuesta al coronavirus de muchos de nosotros. Yo creo que también, yo creo que también, este, hemos intentado sacarle el lado positivo, estar en casa, muchos de nosotros. Mi amigo Nelson me mandó el otro día un video de familias en China que estaban practicando, inventando distintos tipos de juegos en la casa para cansar a los niños. Y ya los puse yo aquí en práctica con Marcelo y con Giselle el otro día. Pero por otro lado, eh, la realidad es que el sufrimiento de toda esta pandemia es cada vez más cercano. De pronto empezamos ya a escuchar casos de gente conocida y luego de amigos que han dado positivo, de amigos que han perdido el trabajo. Y bueno, se avecina un tiempo muy difícil. No no es ninguna novedad esto que yo les estoy comentando. Esta semana leí un artículo que hacía una comparación entre lo que los americanos llaman un blizzard o un frente frío, un winter o un invierno, y una era del hielo. Y la diferencia es que un frente frío dura 2, 3 días, un invierno dura varios meses, pero al mismo tiempo después del invierno llega la primavera, llega el verano. Y una era del hielo es cuando el invierno se extiende y te brincas el verano y dura por un largo tiempo. Y estaban comparando precisamente lo que está pasando ahorita a nivel mundial con una especie de era de hielo, de una mini era de hielo, porque se cree que los efectos van a durar por lo menos un año y medio, tal vez más, ¿no? Entonces, se avecinan tiempos difíciles y de nueva cuenta, yo sé que de una u otra manera ya los empezamos a vivir. Algunos de nosotros hemos cancelado planes, tal vez planes pequeños. Por ejemplo, Marcelo y Giselle les gusta mucho la temporada de Easter, de Pascua, porque ellos les gusta participar mucho de la búsqueda de los huevitos, ¿no? Y bueno, este año no va a haber, ¿no? Pero eso es algo pequeño, ¿no? Hay gente que ha cancelado planes más grandes, una boda, un viaje para el cual habían estado ahorrando, ¿no? Y bueno, eh, aún eso son cosas que puedes cancelar y que son tristes si tenías la ilusión de ese viaje o obviamente la ilusión de la boda. Pero luego hablamos de otros problemas aún mayores como la pérdida de trabajo o la enfermedad misma o la muerte de algún ser querido. Y todo eso cada vez es más cercano, es más presente. Y una de las cosas que es importante eh, para estar preparados para esto es saber cómo lamentarnos, saber cómo sufrir.
Y con esto me refiero a reconocer el dolor que nos produce eh, estas pérdidas, ¿sí? O estos momentos difíciles, estos sueños rotos que tenemos, por ejemplo, con respecto al futuro de nuestros hijos, ¿no? Y, y aprender a llorar delante de Dios esas cosas. Y lo mejor del caso es que Dios nos invita a hacerlo, Dios no ignora el sufrimiento, Dios no nos da una Biblia en donde todo es color de rosa, al contrario, está llena de tragedias. Incluso hay una sección que son los salmos, en donde vienen cantos o oraciones precisamente para enseñarnos a saber cómo llorar, cómo expresar ese dolor delante de Él. Entonces, Dios nos invita a reconocer el sufrimiento eh, y a lamentar. Y yo quería mencionar esto porque eh, la tendencia de muchos de nosotros, yo creo que mi tendencia muchas veces es moverme rápido, ¿no? O verle un lado positivo, o verle un propósito bueno a las cosas. Y muchas veces el no aprender a llorar y a lamentarnos hace que no reconozcamos la profundidad de la herida. Y si no reconocemos la profundidad de la herida, eh, no estamos caminando realmente hacia la sanidad, hacia sanar. Los doctores muchas veces, cuando tienes una herida, tienen que meter el bisturí y raspar, ¿sí? A la profundidad, limpiar la herida profunda para luego cerrar la herida y que la herida empiece a sanar. Pero antes de cerrar la herida y que la herida empiece a sanar, incluso a veces profundizan más en la herida, ¿sí? Y eso es tal vez parte de la idea a lo que me refiero a realmente lamentarnos, darnos el tiempo de llorar y llorar delante de Dios y lamentarnos delante de Dios y no lamentarnos por nuestra propia cuenta, ¿no? Hace rato Marcelo estaba jugando con un tubo y lo aventó y se pegó. Y bueno, se pegó un poco fuerte, pero nada serio, gracias a Dios. Pero la reacción de Marcelo es no querer llorar. Y yo lo veo a él y se está aguantando las ganas de llorar. Entonces, mi reacción como papá es acercarme a él y trato de abrazarlo y de que esconda su carita entre mi brazo y mi cuerpo. Y lo animo a que llore, porque está bien que llore. Yo sé que le dolió y él necesita llorar. Sí, le produjo dolor. Entonces, me hizo acordarme un poco, ¿no? Que esa es la imagen de Dios como un padre que nos quiere abrazar y hacer que lloremos delante de Él por el sufrimiento. Em, Hay un versículo en la carta a los Romanos, capítulo 8, y si quieren después busquen en Google, si tienen una Biblia, busquen Romanos capítulo 8. Y de hecho, mis recomendaciones lean todo el capítulo, pero el versículo que yo estoy pensando ahorita dice que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y en un solo versículo me llama la atención cómo la Biblia en primer lugar reconoce los sufrimientos de ese tiempo presente. Es decir, el coronavirus, la muerte, la enfermedad, la crisis económica, la pobreza, no son cosas normales. Son cosas que están en el mundo porque el mundo no está bien y el mundo no está bien desde que nuestros antepasados, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios y desde entonces todos somos rebeldes delante de Dios. Y entonces la situación del mundo no está bien y nuestra relación unos con otros, nuestra relación interna en nuestro ser interior, por decirlo así, no está bien. Estamos llenos de inseguridades, llenos de temores, llenos de ansiedad. Nuestra relación con otras personas, nuestra relación con la naturaleza. Si ahorita el problema es con la naturaleza, con el virus este,
no estamos bien, o sea, no está bien el mundo, no está bien. Entonces, hay sufrimiento en el mundo. Hay sufrimiento en el mundo y hay sufrimiento en nuestras vidas y tenemos que reconocer eso. Y una manera o la manera bíblica, diría yo, de sobrellevar ese sufrimiento es llorando, pero no llorando como alguien que no tiene esperanza. Es decir, la manera bíblica no es simplemente piensa positivo, ¿sí? O piensa en que hay un propósito. Algunas de estas ideas son buenas, nos sirven, pero la manera bíblica de ayudarnos a sobrellevar el sufrimiento es pesarlo en una balanza, comparándolo con la esperanza de un futuro mejor. Y la Biblia dice que las buenas noticias de que Cristo vino a la tierra son precisamente las noticias de que Cristo vino para no solamente quitar eh, la culpa de nuestro pecado, sino para quitar incluso los efectos que hay en el mundo debido al pecado, debido a toda nuestra maldad. O sea, la esperanza es que Cristo un día va a sanar todas las cosas, va a hacer que todas las cosas malas que nos sucedieron parezcan un sueño, hayan sido como cuando tienes una pesadilla y te levantas y dices, ay, soñé que se moría algún ser querido, y lo dices, lo bueno es que solo fue un sueño, ¿no? Y, y, y esa es la esperanza que tenemos quienes hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, que un día Él va a deshacer todas estas cosas malas por las que vivimos, ¿no? Incluso la muerte, la esperanza es, hay una esperanza de resurrección en Cristo, entonces aún la muerte y la muerte física de nuestro cuerpo, hay la esperanza de que vamos a tener un mejor cuerpo. Entonces, únicamente cuando alcanzamos a pesar en una balanza esa esperanza futura, esa gloria futura, de hecho la palabra gloria significa también peso en la Biblia, entonces esa cosa pesada, más pesada, es que nuestros sufrimientos que estamos pasando ahorita se vuelven más ligeros. No dejan de ser sufrimientos, no dejan de hacernos llorar, pero podemos llorar con una esperanza. Pero bueno, es un poco sobrio mi reflexión del día de hoy, pero espero nos sirva porque realmente creo que vienen tiempos difíciles para todos nosotros eh, y, y bueno, eh, tenemos que estar preparados con una esperanza que nos mantenga hacia adelante. Hay una historia, rápido les platico, de una nadadora que intentó cruzar, ¿qué canal es? En Europa. A ver si no le fallo. ¿Será el canal de la Mancha? No lo sé, pero eh, lo estaba cruzando en nado. Sí, es el canal entre Francia e Inglaterra. Y lo estaba intentando cruzar nadando y se había preparado para ello, para nadar tal distancia y al lado de ella, obviamente, iba gente preparada para rescatarla. Y ese día, el día que lo intentó cruzar, había mucha neblina. Entonces, llegó un momento en el cual ella no veía cuándo iba a llegar y pidió que la rescataran. Y cuando la rescataron, se dio cuenta que ya prácticamente estaba llegando al otro lado. Y su reflexión fue esa: si hubiera sabido que estaba tan cerca, entonces no me hubiera dado por vencido. Y yo creo que ese es el punto. O sea, si tenemos una esperanza real al frente de nosotros, entonces podemos seguir navegando las aguas difíciles de esta vida. Pero si no tenemos esa esperanza de peso, entonces es complicado, es fácil darnos por vencido. Bueno, les mandamos un saludo, que estén bien y hablamos pronto.